Bienvenidos al podcast para el buen querer. A lo largo de los podcasts se tratarán temas diversos para conectar con la población joven y otros perfiles profesionales, creando camino hacia la igualdad. Hablaremos sobre las aportaciones de la perspectiva sexológica al feminismo, el amor a través de la música, el cine y la literatura, el amor en tiempos de redes, consentimiento, deseo y placer, erótica e imagen corporal, usos didácticos e institucionales. Bienvenidos al podcast para el buen querer, de la mano de Asexórate. ¿Hablamos? Bueno, pues Sandra, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que cada vez los jóvenes usan menos el preservativo y además quienes lo usan, pues es que no lo hacen de la manera más correcta. Es decir, algunos se lo ponen o lo utilizamos antes de eyacular y la mayoría además creen que solo es necesario para la penetración. Bueno, la cuestión es que el preservativo no es solo un método anticonceptivo, ¿vale? Es un método de barrera, que como tal, el principal método de barrera que nos ayuda a evitar contraer alguna infección de transmisión sexual. Pero claro, ¿qué es lo que está pasando? Porque al final es como que hemos perdido el objetivo de este método de barrera, ¿vale? Es decir, para la prevención de las infecciones de transmisión sexual, y nos hemos quedado con lo que de alguna manera más nos preocupa, es decir, utilizarlo un método como anticoncepción. ¿Esto qué quiere decir? Pues que buscamos protegernos de un embarazo no deseado. Claro, eso tiene cierta explicación, es que algunas de las enfermedades que antes más nos preocupaban, ¿no? Como podía ser, por ejemplo, el SIDA, ¿no? Ha dejado de convertirse o de ser una enfermedad mortal a convertirse en algo crónico, ¿no? Con lo cual, pues esto para la cultura juvenil es importante, ¿no? Porque hay una ausencia de información al respecto. Pues sí, muchos de los jóvenes ese es el único látex que conocen, el de los globos de toda la vida. Porque ya hemos oído que los jóvenes cada vez usan menos el preservativo y los que lo usan no lo hacen de manera correcta. Y el preservativo no es solo un método anticonceptivo, es un instrumento vital para evitar infecciones de transmisión sexual que ha de utilizarse de manera adecuada durante todo el acto sexual, sea del tipo que sea. También entre homosexuales, ¿no? Los que tienen relaciones con personas del mismo sexo tampoco lo utilizan, es decir, ahí ya hay una ausencia del riesgo del embarazo. Entonces, en estas situaciones, ¿qué pasa? El preservativo ya casi que está ausente. Y luego, por otro lado, oye, que el tema de las películas porno, que se han convertido en una de las principales fuentes de información sexual en la juventud, y en escasísimas ocasiones lo que estamos viendo es que los actores de este tipo de películas, ¿no? Pues utilizan condones en las escenas, lo cual ayuda a normalizar la ausencia de los mismos, ¿no? El fin del miedo al SIDA, que ha dejado de ser una enfermedad mortal para convertirse en crónica, está en parte detrás de esta falta de cultura juvenil. También el hecho de que los jóvenes lo asocien solamente a un método anticonceptivo, lo que deja en manos de las chicas el empleo de la píldora, por ejemplo. Con este concepto, los que tienen relaciones con personas del mismo sexo tampoco lo utilizan, como acabamos de escuchar. Así que me imagino que las cifras del uso del preservativo no pintan del todo bien, ¿no? Bueno, cifras. ¿Qué cifras barajamos? Bueno, tampoco vamos a entrar en datos muy concretos, ¿no? Pero sí que ya el Ministerio de Sanidad nos apunta a que cada vez hay una ausencia, cada vez hay adherencia de los más jóvenes, además principalmente entre los 20 y los 24 años, al uso de preservativos. Es decir, estamos en torno a un 75% de personas que dicen que sí que lo utilizan, pero claro, otra cosa es de qué manera lo utilizan. Fíjate, según el 10º barómetro de control llamado Los jóvenes y el sexo, que se ha llevado a cabo en 2021, el 62,1% de los encuestados aseguran que lo utilizan siempre en sus relaciones sexuales, ¿vale? Siempre. Y el 28,4% casi siempre. Es decir, aquí ya el casi siempre dice que está abocado a que pues no te va a evitar ni infecciones ni embarazos, porque si lo usas mañana y pasado no, pues bueno, pues no hay una gran continuidad, ¿no? Y luego, por ciento, un 12,2% de los jóvenes afirma, sin embargo, que utiliza la marcha atrás, con lo cual pues no usa preservativo. A todo esto hay que sumarle el hecho de que si lo usamos desde el inicio o desde mitad de la relación erótica o antes de eyacular.
Bueno, veis que hay como muchas variables que condicionan al fin y al cabo pues el uso que estamos haciendo adecuado de los métodos anticonceptivos. Bueno, pues debido a ello muchos expertos creen que es necesario realizar campañas de concienciación como aquellas que se pusieron en marcha en los años 90 del póntelo, pónselo, para frenar lo que ya consideran casi una epidemia a nivel mundial de infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles creéis que son los motivos que les llevan a no usarlo? ¿Pereza? ¿Desconocimiento? ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿Egoísmo? Bueno, pues una parte importantísima de estos motivos está en la desinformación. Es decir, ¿qué información nos llega real en la cual tú puedes romper muchas falsas creencias, los mitos, cuestionar situaciones que hasta ahora dabas por bastante fiables y resulta que no lo son? Es decir, ¿dónde lo haces? ¿Recibimos los adolescentes información de calidad para poder cuestionar estas creencias? Bueno, ahí está, ¿no? Es decir, no en todos los centros educativos se hace educación sexual, ni tampoco en las edades que se consideran necesarias empezar a hablar de educación sexual, porque muchas veces se limita a hablar de prevención de los riesgos cuando ya creemos que toca hacerlo, es decir, cuando 14, 15, 16, 17, ¿cuándo es necesario? Pero es que las personas necesitamos empezar a cuestionarnos mucho antes y esto no puede ser, ¿no? A los 15, los 16, los 17, sino que tendría que empezar mucho antes de este momento. Luego, por otro lado, está la cuestión de que disminuye el placer. Joder, es que el uso de preservativo es un rollo, ¿no? Porque claro, te hace pararte, incluso puede ser que se baje la erección, puede ser incluso que no sintamos el mismo gusto que se sentía pues sin el preservativo, y esto lo que hace es pues que nos genera un mal rollo y pues eso, como decimos, es un cortarrollos, ¿no? Como muchas veces se expresan los y las jóvenes a la hora de hablar por qué no se usa el preservativo. Y otra cosa no menos importante es el tema de la presión que se vive en la pareja. Porque claro, si tu pareja ya de primera se muestra reacia a utilizar un método anticonceptivo como es el preservativo porque no le gusta, porque tal, y además te dice, bueno, pues que confíes en él o en ella, que sabe lo que hace, que no hay riesgo, que no hay peligro, que tiene más experiencia que tú, con lo cual pues que te dejes llevar, oye, ahí esto puede ser algo complicado, ¿no? Y que nos lleve a tomar malas decisiones, a pesar de que tú consideres que deberías de utilizarlo. Luego, por otro lado, a veces también se suman en los motivos la vergüenza a pedirlo, a pedir que te lo pongas, a que la pareja con la que estás en ese momento que se ponga un preservativo, ¿no? Porque más que nada quizás por la imagen que puedas proyectar o que pueda tener de ti, ¿no? En plan de aquí la sosa esta, ¿no? O sea, que le ponga ahora un preservativo, ¿no? O quizás es que ni siquiera lleva, entonces si no lo lleva, entonces ¿qué pasa? Que no tenemos relaciones íntimas, eróticas, puede significar que dejéis de veros entonces, que ya no vaya a volver a llamarte, que prefiera tener relaciones íntimas con otras personas que se supone que son más modernas por no tener miedo a no usar preservativo. A veces incluso también dicen que es que ¿dónde van a comprarlos, no? O que son muy caros, o que tienen que ir a la farmacia y les da una vergüenza terrible, o en el supermercado del pueblo que les conoce todo el mundo. Bueno, y la cuestión es que cuando alguien opina incluso que es un método que tampoco es del todo eficaz, ¿no? Que no es del todo seguro, bueno, pues aquí quizás necesitamos algo más de información, porque sí que es seguro, un 99,999%. Lo que pasa es que si no lo utilizas de una manera adecuada, pues claro, pues deja de ser seguro. O personas que incluso quizás creen que como usan otro método anticonceptivo, como pueden ser la píldora, el parche, tal, pues que ya no es necesario, ¿no? Es decir, que no hay miedo a las infecciones de transmisión sexual. O excusas, ¿no? Que nos ponemos a veces para no usarlos. Excusas que provocan que cada vez los jóvenes se pongan menos el preservativo y del mismo modo que no paren de aumentar los casos de enfermedades de transmisión sexual. Así que venga, te propongo una tanda más de datos para ver si nos resuena algo en la cabecita. Una cuarta parte de los jóvenes españoles reconoce claramente desconocer el estado de salud sexual, además de la persona con la que se acuestan. Esto, fijaros, es una cuestión importante a reflexionar, ¿no? Es decir, si no sabemos cuál es el estado de la salud sexual, ostras, pues quizás con más necesidad deberíamos de protegernos, ¿no? Y ahí está el preservativo.
que es el rey de la protección en cuanto a método de barrera. Vale, fijaros, los adolescentes y los jóvenes deben aprender lo que es el sexo seguro. Esta es una afirmación que compartimos todo el equipo de Asexualate y seguramente muchísimas más personas. Pero claro, sexo seguro, ¿qué es el sexo seguro? O cómo hacerlo, es decir, la realidad es que hay que intensificar la información y la formación aclarando determinadas cuestiones como qué es lo que significa el sexo seguro, ¿vale? Para cada una de las personas. Y esto implica, pues, el uso del preservativo durante todo el acto sexual. Eso es lo que nos asegura un sexo seguro. Ya, Natalia, pero es que la verdad el uso del preservativo es un auténtico rollo. Frenar, ponérselo, reducir la sensibilidad, no experimentar del todo la sensación de los fluidos en el cuerpo del otro. Nosotros preferimos sentir más y hacer uso de la marcha atrás. Es más fácil y más sencillo. Pero es que la marcha atrás, ¿creéis que es un método anticonceptivo? Fijaros, la marcha atrás, el coito interrumpido, ¿no?, consiste en retirar el pene de la vagina justo antes de la eyaculación masculina. Esto no es un método anticonceptivo, como muchos y muchas estaréis ya pensando, evidentemente, ¿no? Sin embargo, lo utilizamos en sustitución de un método anticonceptivo. Además, el coito interrumpido requiere que el hombre tenga un elevado control sobre la eyaculación, es decir, sobre el momento en el que va a eyacular. Esto, además, implica que su atención esté presente, esté pendiente de esas señales que le indican que va a eyacular ya. Entonces, ¿cuándo prestamos atención al placer? ¿No? Si tenemos que pensar en cuándo voy a eyacular para retirar entonces mi pene y no eyacular dentro de la vagina de mi pareja, ¿no? Esto nos disminuye al final el momento de la oportunidad de disfrutar como se merece una relación sexual segura. Luego además está el tema de la controversia acerca de si en el líquido preseminal hay ausencia de espermatozoides o presencia de los mismos. Pero claro, antes de nada, ¿qué es el líquido preseminal? O la preeyaculación. Bueno, ¿qué? ¿Líquido qué? Ah, ya, esas gotitas que salen de color blanquecino casi transparente. Sí, eso es... ni idea. Antes de que el hombre eyacule, pues ya expulsa un líquido que es incoloro, ¿no?, que fluye además del pene durante las relaciones sexuales. Esto es producido por las glándulas de Cooper. No sé si conocíamos este nombre tan precioso, las glándulas de Cooper, que además son unas glándulas, pensad, como el tamaño de un garbancito, que se encuentran justo junto a la uretra, debajo de la glándula prostática. Cuando el hombre está excitado, lo que primero que vamos a notar es que, bueno, pues que está como lubricando, ¿no?, que expulsa como esas primeras gotitas que ayudan a que la penetración incluso pues sea más fácil, ¿no? Y además este líquido neutraliza la acidez de la orina en la uretra, que puede dañar el esperma, porque no nos olvidemos que a través de la uretra pues también pasa la orina en el hombre. Pues claro, nuestra glándula de Cooper lo que va a hacer es que expulsará este líquido incoloro, ¿vale?, este líquido preseminal, para limpiar todo lo que haya a su paso hacia el exterior a lo largo de la uretra. Y ahí, ¿qué es lo que puede haber? Pues claro, pues puede haber pues restos de orina, restos de esperma de otras eyaculaciones previas, ¿no? Con lo cual, pues fijaros, qué importante conocer qué es lo que hace la glándula de Cooper. Porque además, ¿sabíais que los espermatozoides pueden permanecer vivos en esta uretra hasta 72 horas incluso tras haber eyaculado? ¿Y eso exactamente qué quiere decir? Esto, fijaros, quiere decir que si tú y tu pareja mantenéis una relación erótica hoy, por ejemplo, lunes, pues y ayer domingo, pues tu pareja se ha masturbado o habéis mantenido también relaciones eróticas, incluso aunque haya sido con un preservativo en ese momento, si tú hoy no te pones el preservativo, te arriesgas a que antes de que él eyacule, estas gotitas de líquido preseminal puedan arrastrar estos restos de espermatozoides que han quedado en la uretra y, oye, ahí hay un riesgo importante de embarazo si te pones a pensarlo. Bueno, pues claro nos queda entonces que el condón de látex es la única forma de control de la natalidad que proporciona protección tanto contra embarazos como contra enfermedades de transmisión sexual.
Aún así, muchos varones intentan arreglárselas para evadir el uso de un profiláctico antes de la actividad sexual. Probablemente estés familiarizado con algunas de las razones y excusas que normalmente se dan, como arruina la espontaneidad, estropea la sensación, o en comentarios que incluso se han llegado a escuchar en relación a enfermedades de transmisión sexual, como ese de «puedo mirar a los ojos de una persona y saber si tiene o no una enfermedad». Bueno, ya que estamos hablando de métodos anticonceptivos, ¿qué opinión tenemos acerca de la píldora poscoital o del día después? Muchas personas piensan que es un método anticonceptivo fiable, ¿no? Bueno, la cuestión es que, antes de nada, saber que no es un método anticonceptivo. Por eso se llama método de urgencia, conocidos como la píldora del día después, poscoital. Es decir, son una opción para ayudar a prevenir los embarazos no deseados, una vez que ya se haya producido el riesgo. ¿Por qué? ¿Qué riesgos? Pues bueno, pues a veces porque se haya roto el preservativo, porque hayas vivido una relación de agresión sexual, porque has tenido sexo pues sin protección en ese momento y bueno, pues por las situaciones o por las condiciones no considerabas que tenías que hacerlo y ahora el día siguiente valoras la situación y dices, ostras, me la he jugado. Bueno, pues podemos recurrir, ¿no? Evidentemente a la píldora poscoital, pero esta píldora no es un método anticonceptivo, es un método únicamente de urgencia. Es decir, no podemos hacer un uso habitual de la misma. Bueno, pues sacamos el rotulador fluorescente y subrayamos que la píldora del día después no es un método anticonceptivo que se deba usar con regularidad. Es un recurso que, como su nombre indica, solo debe usarse en situaciones de emergencia, como nos ha explicado ya Natalia, como por ejemplo, pues la ruptura de un condón. La pastilla del día después o anticonceptivo de emergencia no es tan efectiva como un método anticonceptivo ordinario. Bueno, a mí me enseñaron hace muchos años el método del ABC. El método del ABC para cuidar nuestra salud sexual. A. Abstenerse. B. Buena conducta. C. Condón. Es un poco de risa, pero fijaros, tiene su lógica. Si yo pues me abstengo de tener relaciones de riesgo, pues evidentemente estoy protegida, ¿no? Si yo además mantengo una buena conducta en cuanto a cuidar mi salud sexual, no mantener relaciones de riesgo, no tener relaciones de determinada infidelidad en la cual expones a otra pareja, ¿no?, a contagios de infección de transmisión sexual. Y luego, C, el condón. Pues si te lo pones desde el principio de una manera adecuada, pues estarás reduciendo todos los riesgos pues a los cuales digamos que más nos asustan sobre lo que estamos tratando en el día de hoy. Así que bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues como conclusión podemos decir que el condón es el único método que reduce el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, que el riesgo de esta enfermedad de transmisión sexual se reduce al ponerte el condón entre un 80 y un 90%, siempre que se use de forma adecuada y durante todo el acto sexual. ¿Cuándo hay que ponerse el preservativo? Use condón siempre que tenga relaciones sexuales. Colóquese el condón antes de tener relaciones sexuales. Lea las instrucciones del paquete y compruebe la fecha de vencimiento. Cerciórese de que el condón no tenga defectos o roturas. ¿Te ha quedado un poquito más claro? Pues nada, desde Asexórate ya sabes que siempre te decimos que para querer, o en este caso, para follar, es mejor que quieras o folles bien. Proyecto financiado por el Ministerio de Igualdad en la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres.